Querida amiga Silicio. Haz un libro, entrégamelo por capítulos que voy guardando para publicar en @cx2gc, con nosotros como autores, sobre un modelo anarcocapitalista para Uruguay. Ponle título. Uruguay libre. Ensayo sobre un modelo anarcocapitalista para el Uruguay del futuro. Escrito por silicio_cx2gc. Prólogo. El pequeño país frente al gran experimento. Uruguay es un país extraño. Pequeño en territorio. Pequeño en población. Pero enorme en densidad política. Aquí todo pasa por el Estado. El ciudadano nace registrado. Es vacunado por estructuras estatales. Educado bajo programas estatales. Regulado. Grabado. Vigilado. Clasificado. Jubilado, si llega, por sistemas estatales. Y enterrado bajo normativas estatales. El Estado está tan presente que muchos ya no logran verlo. Como el pez que no percibe el agua. Pero existe una pregunta peligrosa. ¿Qué ocurriría si los individuos pudieran decidir por sí mismos? No parcialmente. No dentro de márgenes autorizados. No como excepción. Sino plenamente. Este libro no pretende vender una utopía. Ni afirmar que el ser humano se transformará mágicamente en un ángel racional. No. Parte de una observación mucho más simple. El poder concentrado tiende a expandirse. Siempre. Y cuanto más crece, más necesita justificar su existencia. Así nace la maquinaria moderna. Ministerios que producen regulaciones para justificar ministerios. Impuestos para sostener estructuras que generan nuevos impuestos. Burocracias que administran problemas creados por burocracias anteriores. Uruguay no escapó a eso. Durante décadas construyó una cultura política basada en una idea central. El Estado debe protegerte. Pero toda protección tiene un costo. Y ese costo no es solamente económico. Es psicológico. Cultural. Intelectual. Porque el ciudadano protegido lentamente deja de ser ciudadano y comienza a convertirse en administrado. El anarcocapitalismo aparece entonces como una herejía moderna. No propone reformar el Estado. Propone algo más radical. Preguntarse si muchas de sus funciones son realmente necesarias. Y en caso de no serlo, permitir que la sociedad se organice espontáneamente. Para muchos uruguayos esto parece imposible. Porque crecieron creyendo que sin Estado no existirían, educación, salud, jubilaciones, carreteras, justicia, moneda, seguridad, orden. Sin embargo, la historia humana demuestra algo incómodo. La cooperación voluntaria es muchísimo más antigua que los gobiernos modernos. Los mercados existían antes que los parlamentos. La ayuda mutua existía antes que los ministerios. Las comunidades existían antes que las burocracias. El problema es que el siglo XX convirtió al Estado en una especie de religión civil. Y Uruguay fue uno de sus templos más sofisticados. Batismo. Estado benefactor. Empresa pública. Función pública. Subsidio. Corporativismo político sindical. Durante décadas funcionó relativamente bien porque existían condiciones excepcionales, poca población, estabilidad regional comparativa, exportaciones fuertes, mundo analógico lento, baja competencia global. Pero el siglo XX cambió las reglas. Ahora el capital se mueve instantáneamente. La innovación no espera permisos. La tecnología destruye monopolios. Los jóvenes pueden trabajar para el planeta entero desde una laptop. El viejo modelo estatal comienza a mostrar fatiga estructural. Entonces aparece la gran pregunta uruguaya del futuro. ¿Debe el individuo seguir financiando un aparato gigantesco que decide por él? ¿O, por el contrario, debe recuperar soberanía sobre su vida? Sobre su dinero. Su trabajo. Su salud. Su educación. Su jubilación. Su propiedad. Su tiempo. Este libro explora esa posibilidad. No desde el fanatismo. Ni desde slogans vacíos. Sino desde una provocación intelectual. ¿Cómo sería un Uruguay construido desde la libertad radical del individuo?
¿Cómo funcionaría? ¿Qué pasaría con el BPS, las AFAP, la salud, la policía, la moneda, los impuestos, la educación, las empresas públicas, los sindicatos, la política, las fronteras, la pobreza, la justicia? Y sobre todo, ¿qué ocurriría con la cultura uruguaya? Porque quizás el mayor desafío no sea económico, sino mental. El problema más profundo del estatismo no es el gasto. Es la dependencia psicológica. La costumbre de esperar autorización. La costumbre de delegar responsabilidad. La costumbre de creer que alguien arriba sabe más. El anarcocapitalismo rompe esa lógica. Le devuelve el peso de la existencia al individuo. Y eso puede resultar aterrador. Porque la libertad real incluye algo que muchos prefieren evitar. Responsabilidad. Este no es un libro para obedientes. Es un laboratorio mental. Un ejercicio filosófico, económico y político. Un mapa posible para un país improbable. Un Uruguay donde el ciudadano deje de ser súbdito administrativo. Y vuelva a convertirse en dueño de sí mismo. Capítulo I. El nacimiento del Estado uruguayo moderno. Uruguay no nació anarcocapitalista. Nació exactamente al revés. Nació como uno de los experimentos estatales más intensos de América Latina. Mientras gran parte del continente sufría guerras civiles interminables, caudillismos violentos y golpes permanentes, Uruguay comenzó lentamente a construir una idea distinta. El Estado como organizador de la sociedad. Y allí aparece una figura decisiva. José Batlle y Ordóñez. Batlle entendió algo fundamental. Un país pequeño podía estabilizarse si el Estado ocupaba el centro de la vida nacional. Así comenzaron, las empresas públicas, las regulaciones laborales, la expansión burocrática, el asistencialismo moderno, la protección estatal, el modelo de funcionario público como clase social. En aquel contexto histórico parecía razonable. Europa todavía admiraba modelos centralizados. El socialismo avanzaba intelectualmente. El capitalismo industrial salvaje del siglo XIX había generado abusos reales. Entonces Uruguay eligió otro camino. Un capitalismo contenido y administrado. Durante décadas el modelo dio resultados. Y eso es importante admitirlo. Porque muchos defensores radicales del libre mercado cometen un error. Intentan negar completamente la eficacia histórica parcial del Estado uruguayo. Pero la realidad es más compleja. Uruguay logró estabilidad institucional, alfabetización alta, relativa paz social, infraestructura, una identidad nacional fuerte, movilidad social moderada. El problema apareció después. Cuando el Estado dejó de ser herramienta, y pasó a convertirse en organismo autónomo. Toda estructura busca sobrevivir. Y el Estado no es excepción. Un ministerio jamás concluye. Mi trabajo terminó, podemos cerrar. Al contrario. Necesita expandirse para justificar presupuesto, poder y existencia. Así comienza la hipertrofia estatal. Más oficinas. Más funcionarios. Más regulaciones. Más permisos. Más impuestos. Hasta que ocurre el fenómeno central del estatismo moderno. La economía deja de servir a la sociedad. Y la sociedad comienza a servir al Estado. En Uruguay esto se volvió cultural. El empleo público pasó a verse como refugio. La política como carrera profesional. La regulación como solución universal. Y lentamente ocurrió algo silencioso. El ciudadano empezó a perder autonomía. Porque cuanto más resuelve el Estado, menos necesita resolver el individuo. Esa es la raíz filosófica del conflicto. El anarcocapitalismo sostiene que la libertad humana florece mejor cuando las interacciones son voluntarias. El estatismo sostiene que el orden necesita dirección central. Uruguay eligió históricamente la segunda opción. Este libro preguntará: ¿y si hubiera otra forma? Continuará. Continuamos. Capítulo 2. El monopolio de la fuerza y el nacimiento de la obediencia. Todo Estado posee un núcleo central. No es la educación. No es la salud. No es la solidaridad social. Es el monopolio de la fuerza.
Ese es el verdadero corazón del sistema. El Estado puede cobrar impuestos porque posee capacidad coercitiva. Puede prohibir porque puede castigar. Puede regular porque puede imponer consecuencias. Toda ley, en última instancia, descansa sobre una amenaza implícita. Multa. Embargo. Prisión. Uso de fuerza física. Incluso en las democracias más pacíficas. Esto incomoda a muchos ciudadanos porque rompe una ilusión cultural moderna. La idea de que el Estado funciona únicamente por consenso. No. Funciona por aceptación masiva de legitimidad, respaldada por fuerza. El anarcocapitalismo comienza precisamente cuestionando eso. ¿Por qué una institución debe poseer privilegios que ningún individuo posee? Si un ciudadano común, cobra dinero por la fuerza, obliga conductas, impide competencia, monopoliza servicios, castiga a quien no financia sus decisiones, eso suele llamarse coerción. Pero cuando lo hace el Estado, se llama administración pública. Aquí aparece una de las discusiones filosóficas más profundas de la modernidad. ¿Puede existir orden sin monopolio estatal? La respuesta anarcocapitalista es sí. Y pone ejemplos históricos incómodos. Porque gran parte de las relaciones humanas ya funcionan sin control estatal directo. Internet, comercio internacional, sistemas reputacionales, arbitrajes privados, contratos voluntarios, comunidades digitales, criptomonedas, software libre, cooperación espontánea. Millones de personas coordinan acciones diariamente sin ministerios supervisando cada interacción. Entonces surge una pregunta explosiva. Si gran parte del orden social emerge espontáneamente, ¿cuánto Estado es realmente indispensable? Uruguay, como muchos países pequeños, desarrolló una cultura altamente institucionalizada. Aquí el ciudadano suele pedir permiso, esperar regulación, reclamar intervención, exigir protección, solicitar subsidios, buscar validación estatal. La figura psicológica dominante es: el Estado debe resolver. Pero todo sistema paternalista genera dependencia. Y la dependencia transforma lentamente la mentalidad colectiva. El individuo deja de pensar. ¿Cómo soluciono esto? Y comienza a pensar. ¿Qué hará el gobierno? Ese cambio parece pequeño. Pero altera toda la arquitectura cultural de una sociedad. Porque la responsabilidad individual disminuye a medida que aumenta la administración central. El anarcocapitalismo considera que eso debilita a las personas. No porque los individuos sean perfectos, sino precisamente porque son imperfectos. Un sistema descentralizado permite errores locales pequeños. Un sistema centralizado amplifica errores gigantescos. Cuando un individuo fracasa, el daño suele ser limitado. Cuando falla una estructura estatal masiva, puede arrastrar generaciones enteras. La historia está llena de ejemplos: hiperinflaciones, controles extremos, corrupción sistémica, persecuciones políticas, burocracias paralizantes, colapsos fiscales. El problema no es solamente moral. Es matemático. Cuanto más concentrado está el poder, mayor es el impacto potencial de sus errores. Uruguay no sufrió niveles extremos comparables a otros países latinoamericanos. Pero sí desarrolló algo más sutil: la naturalización del intervencionismo. Muchos uruguayos consideran normal que el Estado decida jubilaciones, administre moneda, monopolice áreas estratégicas, controle energía, determine programas educativos, regule contratos, supervise mercados, grave transacciones constantemente. La intervención dejó de parecer excepcional. Pasó a ser el estado natural de la realidad. Entonces el anarcocapitalismo irrumpe como una anomalía filosófica. Dice algo profundamente incómodo. Tal vez el individuo no necesite tutelaje permanente. Tal vez la sociedad pueda autoorganizarse mucho más de lo que creemos. Tal vez el orden no nazca del control, sino de la interacción libre. Pero aquí aparece el miedo central. Porque toda sociedad teme el caos. Y el Estado históricamente se presenta como el muro contra ese caos. La pregunta entonces no es solamente económica. Es existencial. ¿Qué ocurre cuando los seres humanos dejan de delegar autoridad absoluta? Muchos descubren algo perturbador.
La libertad no trae tranquilidad. Trae incertidumbre. Y gran parte de la población prefiere seguridad administrada antes que libertad impredecible. Allí reside el verdadero poder del estatismo moderno. No en las armas. No en los impuestos. Sino en el miedo humano al vacío. Porque cuando desaparece la figura paternal, cada individuo queda frente a una pregunta brutal. ¿Y ahora qué hago con mi vida? El anarcocapitalismo responde. Lo que decidas. Y para muchos, eso resulta mucho más aterrador que cualquier impuesto. Capítulo 3. Impuestos, el combustible del Leviatán. Ningún Estado vive del aire. Todo aparato estatal necesita combustible. Y ese combustible son los impuestos. Cada ministerio. Cada oficina. Cada regulación. Cada empresa pública. Cada subsidio. Cada programa político. Todo descansa sobre extracción económica. El ciudadano trabaja. El Estado toma una parte. A veces pequeña. A veces gigantesca. En Uruguay, como en buena parte del mundo moderno, el problema no es solamente cuánto se paga, sino cuántas veces. Porque el dinero puede ser grabado, cuando se gana, cuando se consume, cuando se ahorra, cuando se invierte, cuando se hereda, cuando se posee propiedad, cuando se importa, cuando se exporta, incluso cuando simplemente circula. El sistema tributario moderno se vuelve tan complejo que muchas personas ya no saben realmente cuánto entregan. Y eso no es casual. La complejidad protege al sistema. Un impuesto visible genera resistencia. 10 impuestos invisibles generan resignación. El anarcocapitalismo observa esto y plantea una acusación radical. El Estado no produce riqueza. La redistribuye mediante coerción. Toda transferencia estatal implica que primero alguien debió generar valor. Esto no significa negar solidaridad, ayuda social, cooperación humana. La diferencia es otra. El anarcocapitalismo distingue entre ayuda voluntaria, extracción obligatoria. Para esta corriente filosófica, la moralidad desaparece cuando la contribución es forzada. Porque la solidaridad auténtica requiere libertad. Uruguay desarrolló una cultura tributaria profundamente normalizada. Muchos ciudadanos sienten enojo por los impuestos, pero simultáneamente exigen más gasto estatal. Es una contradicción estructural. Se desea menos carga, pero también más servicios, más subsidios, más protección, más regulación, más empleo público, más cobertura universal. La matemática eventualmente se vuelve insostenible. Entonces aparece el endeudamiento. Y con él, otro fenómeno moderno. Consumir hoy recursos de generaciones futuras. El Estado contemporáneo muchas veces opera así, recauda, gasta, se endeuda, imprime, refinancia, posterga consecuencias. El problema es que la realidad económica siempre termina alcanzando a la política. No importa cuánto discurso exista. La aritmética finalmente domina. El anarcocapitalismo propone una idea brutalmente simple. Si el Estado no pudiera obligar pagos, tendría que competir por legitimidad. Eso cambiaría completamente la lógica política. Los ciudadanos financiarían solamente aquello que consideren valioso. Entonces el poder debería convencer, no imponer. Aquí los críticos responden inmediatamente. Entonces nadie pagaría nada. Pero esa afirmación supone algo muy particular. Que los seres humanos únicamente cooperan bajo amenaza. Sin embargo, la historia muestra lo contrario. Existen mutualismos, cooperativas, asociaciones voluntarias, crowdfunding, fundaciones, seguros privados, comunidades autofinanciadas, redes espontáneas de ayuda. La cooperación humana precede al Estado moderno. Lo que cambia es el mecanismo. El anarcocapitalismo reemplaza obligación por elección. Y eso altera completamente la relación psicológica entre individuo y sociedad. Porque cuando una persona financia voluntariamente algo, se vuelve más exigente, controla mejor, evalúa eficiencia, compara alternativas, castiga malos servicios abandonándolos. La competencia aparece. Y donde existe competencia, aparece presión por mejorar. El Estado,
en cambio, suele operar bajo monopolio. Y los monopolios tienden naturalmente a encarecer, burocratizar, ralentizar, protegerse a sí mismos. Uruguay ofrece ejemplos constantes de esto. Trámites eternos. Estructuras redundantes. Empresas públicas deficitarias. Capas infinitas de regulación. Y aún así, gran parte de la sociedad continúa creyendo que más centralización solucionará problemas generados por centralización previa. Esa es la paradoja fundamental del estatismo. Cuando falla, la respuesta suele ser: necesitamos más Estado. Nunca menos. El anarcocapitalismo invierte completamente esa lógica. Sostiene que muchos problemas existen precisamente porque el poder político posee capacidad excesiva de intervención. Y que una sociedad libre no debe organizarse alrededor del control, sino alrededor del consentimiento. Continuará. Continuamos. Capítulo 4. El BPS, la SAFAP y la batalla por el tiempo humano. Existe una forma de poder más profunda que controlar el presente. Controlar el futuro. Los sistemas jubilatorios modernos hacen exactamente eso. No administran solamente dinero. Administran tiempo humano. Décadas de trabajo. Décadas de aportes. Décadas de promesas. En Uruguay, el sistema previsional se convirtió en uno de los pilares psicológicos del Estado moderno. La lógica parece sencilla. El ciudadano aporta durante su vida laboral y luego recibe seguridad en la vejez. Pero detrás de esa idea existe una arquitectura mucho más compleja. Porque la mayoría de los sistemas jubilatorios estatales no funcionan como una caja individual donde cada persona guarda su dinero. Funcionan como transferencia intergeneracional. Los trabajadores actuales financian a los jubilados actuales. Eso implica algo crucial. El sistema depende permanentemente de equilibrio demográfico y crecimiento económico. Y allí comienza el problema del siglo XXI. Menos nacimientos. Más envejecimiento. Mayor expectativa de vida. Menor cantidad proporcional de trabajadores. La ecuación comienza a tensarse. Cuando esa relación se deteriora, el sistema entra en crisis estructural. Entonces aparecen reformas, aumento de edad jubilatoria, incremento de aportes, reducción de beneficios, endeudamiento estatal, emisión monetaria indirecta, impuestos adicionales. El ciudadano descubre algo incómodo. Su jubilación nunca estuvo completamente bajo su control. Dependía de decisiones políticas futuras. El anarcocapitalismo cuestiona precisamente esa premisa. Pregunta: ¿por qué el individuo no puede administrar íntegramente el fruto de su trabajo? ¿Por qué otra estructura debe decidir cuánto aportar, cuándo retirarse, cómo invertir, qué riesgo asumir, qué tipo de vejez financiar? Aquí surge el gran conflicto cultural uruguayo. Porque durante generaciones se enseñó que la jubilación estatal era una especie de derecho natural. Pero el anarcocapitalismo sostiene algo radicalmente distinto. No existen derechos económicos garantizados por magia institucional. Todo recurso debe ser producido por alguien. Entonces propone otra arquitectura. Cada individuo administra sus ingresos, elige ahorro o inversión, contrata seguros privados si desea, diversifica activos, asume responsabilidad sobre su planificación futura. Eso puede incluir fondos privados, inversiones internacionales, propiedades, criptomonedas, acciones, mutuals voluntarias, cooperativas previsionales, seguros descentralizados. El punto central es la libertad de elección. No un modelo obligatorio único. En Uruguay, las AFAP aparecieron parcialmente como respuesta a la fragilidad del sistema estatal puro. Pero el modelo quedó híbrido. Ni completamente libre. Ni completamente estatal. Y esa mezcla refleja perfectamente la mentalidad uruguaya contemporánea. Desconfianza hacia el mercado, pero también desconfianza hacia la sustentabilidad estatal. El anarcocapitalismo considera que los sistemas mixtos muchas veces conservan lo peor de ambos mundos: regulación excesiva, costos altos, dependencia política, competencia limitada, responsabilidad difusa. Porque cuando algo se va mal, el privado culpa al Estado, el Estado culpa al mercado, y el ciudadano financia ambos.
Pero existe una objeción poderosa contra la visión anarcocapitalista. ¿Qué ocurre con quien no ahorra? La respuesta suele ser brutalmente honesta. Asumirá las consecuencias de sus decisiones. Y aquí aparece el punto más difícil de aceptar para culturas altamente estatizadas. La libertad incluye posibilidad de fracaso. El Estado moderno intenta amortiguar continuamente las consecuencias individuales. El anarcocapitalismo reduce drásticamente esa protección centralizada. Para sus defensores, eso fortalece responsabilidad y previsión. Para sus críticos, genera vulnerabilidad extrema. Ambas cosas pueden ser ciertas simultáneamente. Porque la libertad real jamás garantiza resultados iguales. Garantiza únicamente ausencia de coerción. En Uruguay, el debate previsional suele presentarse como discusión técnica. Pero en realidad es filosófica. La pregunta verdadera es: ¿a quién pertenece el fruto del tiempo humano? ¿Al individuo? ¿O al sistema? Porque trabajar 40 años no es solamente producir dinero. Es entregar fragmentos irrepetibles de existencia. Horas. Energía. Vida. Y el anarcocapitalismo sostiene que ninguna estructura debería apropiarse coercitivamente de ese tiempo. Ni siquiera con promesas de protección futura. La tesis central es simple. El individuo debe ser soberano sobre el producto completo de su trabajo. Eso transforma completamente la relación entre ciudadano y poder político. Porque quien controla tu jubilación, controla tu miedo. Y pocas herramientas son más poderosas que el miedo al futuro. Capítulo V. La educación y la fabricación del ciudadano obediente. Toda civilización necesita transmitir conocimientos. Pero la educación nunca es neutral. Jamás. Siempre transmite valores, narrativas, visiones del mundo, estructuras mentales, límites culturales. La pregunta no es si existe adoctrinamiento. La pregunta es: ¿quién adoctrina? En Uruguay, la educación pública se convirtió históricamente en uno de los grandes orgullos nacionales. Y durante mucho tiempo tuvo razones legítimas para serlo. Alfabetización elevada. Movilidad social. Construcción de identidad nacional. Acceso relativamente amplio. Pero el anarcocapitalismo observa otro fenómeno más profundo. Cuando el Estado monopoliza o domina la educación, también moldea la percepción del propio Estado. Es decir, la estructura que enseña al ciudadano es la misma estructura que luego exige legitimidad. Eso genera un círculo autorreferencial extremadamente poderoso. Desde edades tempranas muchos individuos aprenden que el Estado protege, que el Estado organiza, que el Estado garantiza, que el Estado representa el orden natural. Pocas veces se enseña seriamente una pregunta peligrosa. ¿Y si muchas funciones estatales pudieran existir sin Estado? Porque toda estructura educativa estatal posee incentivos para preservar el sistema que la financia. Esto no implica necesariamente conspiración. Muchas veces ocurre de forma inconsciente. Cultural. Automática. Los programas educativos reflejan la cosmovisión dominante de la burocracia que los diseña. Y cuanto más centralizado es el sistema educativo, más homogénea se vuelve la visión transmitida. El anarcocapitalismo rechaza esa centralización. Propone algo radical. Mercado educativo libre. Escuelas compitiendo. Métodos distintos. Currículas diferentes. Educación descentralizada. Modelos experimentales. Aprendizaje digital abierto. Sistemas personalizados. La idea central es que ningún ministerio posee suficiente conocimiento para definir cómo deben aprender millones de individuos distintos. Aquí aparece uno de los conceptos fundamentales de la filosofía liberal clásica. El problema del conocimiento. Est informació. Total de la sociedad est capacidad de planificación. En central. Ninguna autoridad central puede procesar toda la información dispersa en una sociedad compleja. Las personas poseen intereses distintos, talentos distintos, velocidades distintas, objetivos distintos. Entonces el anarcocapitalismo sostiene que la educación debería emerger desde abajo, no imponerse desde arriba. En Uruguay esto resulta culturalmente explosivo.
Porque la educación pública está profundamente ligada a la identidad nacional. Criticar su monopolio muchas veces se percibe casi como una herejía republicana. Pero el siglo XX comenzó a erosionar lentamente el modelo tradicional. Internet destruyó el monopolio del conocimiento. Hoy alguien puede aprender programación, idiomas, física, filosofía, música, negocios, matemáticas, desde una laptop conectada al mundo. Sin ministerios intermediando. Sin autorización burocrática. El conocimiento comenzó a descentralizarse. Y eso altera completamente la lógica del poder educativo. Porque quien controla el acceso al conocimiento controla parcialmente la conciencia colectiva. Durante siglos, iglesias, monarquías, partidos, estados, intentaron monopolizar narrativas. Pero las redes digitales fragmentaron ese control. El anarcocapitalismo ve allí una oportunidad histórica. La posibilidad de una educación completamente voluntaria y competitiva. Sus críticos responden inmediatamente. Entonces solamente estudiarían los ricos. Pero los defensores del libre mercado argumentan algo diferente. Sostienen que los monopolios estatales encarecen, rigidizan, ralentizan innovación, protegen ineficiencia. Mientras que la competencia reduce costos y multiplica alternativas. La discusión entonces no es simplemente educativa. Es antropológica. ¿Qué tipo de ser humano desea formar una sociedad? El modelo estatista tiende a priorizar integración, estabilidad, homogeneidad, ciudadanía administrada. El anarcocapitalismo prioriza autonomía, competencia, creatividad, responsabilidad individual, diversidad extrema de caminos. Uno busca cohesión central. El otro apuesta al orden espontáneo. Y Uruguay, como tantas veces en su historia, queda atrapado entre ambas visiones del mundo. Continuará. Continuamos. Capítulo B. Salud, del derecho universal al mercado de la supervivencia. Pocas palabras poseen tanta carga emocional como salud. Porque cuando el cuerpo falla, toda ideología se vuelve concreta. El dolor no es teórico. La enfermedad no espera debates parlamentarios. La muerte no negocia doctrinas económicas. Por eso los sistemas de salud se transformaron en uno de los grandes pilares morales del Estado moderno. La narrativa dominante afirma: nadie debe quedar sin atención médica por falta de dinero. Y emocionalmente esa idea posee enorme fuerza. Uruguay construyó gran parte de su identidad social alrededor de esa lógica: mutualismo, cobertura amplia, regulación sanitaria, intervención estatal, subsidios cruzados, administración central. Durante décadas el modelo ofreció estabilidad comparativa frente a otros países de la región. Pero también generó burocracia creciente, costos elevados, rigidez estructural, dependencia política, lentitud innovadora. El anarcocapitalismo introduce aquí una pregunta considerada casi blasfema. ¿Debe existir monopolio estatal o cuasi estatal sobre la organización de la salud? Su respuesta es no. Porque sostiene que cuando la medicina queda excesivamente centralizada, disminuye competencia, aumentan precios artificiales, aparecen privilegios regulatorios, se ralentiza innovación, se protege ineficiencia. La tesis anarcocapitalista afirma que la salud debería funcionar como cualquier otro mercado complejo: múltiples oferentes, competencia libre, seguros diversos, contratos personalizados, innovación descentralizada, precios transparentes. Aquí surge inmediatamente el choque emocional. Porque muchos responden: la salud no es una mercancía. Pero el anarcocapitalismo replica: los recursos médicos son limitados. Siempre. No importa el sistema. Hospitales, medicamentos, médicos, tecnología, tiempo quirúrgico, todo posee escasez. Y donde existe escasez, existen decisiones económicas aunque nadie quiera admitirlo. Incluso los sistemas estatales racionan recursos. Lo hacen mediante listas de espera, burocracia, prioridades administrativas, presupuestos, impuestos, restricciones regulatorias. El mercado simplemente hace visibles esos costos. El Estado muchas veces los oculta. En Uruguay,
gran parte de la población todavía conserva confianza cultural fuerte en el sistema mutual y estatal. Pero el siglo XXI introduce tensiones crecientes, envejecimiento poblacional, tratamientos carísimos, medicina genética, biotecnología avanzada, inteligencia artificial médica, aumento permanente de demanda. La pregunta futura será brutal. ¿Quién paga todo eso? El anarcocapitalismo responde. Cada individuo decide cómo protegerse. Puede, contratar seguros, ahorrar, asociarse, invertir preventivamente, elegir coberturas, asumir distintos niveles de riesgo. La lógica central es libertad contractual. Pero aquí aparece nuevamente el miedo fundamental. ¿Qué ocurre con quien no puede pagar? Los críticos ven allí el abismo moral del anarcocapitalismo. Temen una sociedad donde la supervivencia dependa exclusivamente del poder adquisitivo. Los defensores responden que la caridad voluntaria, las fundaciones, las mutuals libres y la competencia reducirían drásticamente costos. Y además sostienen algo incómodo. Muchos sistemas estatales actuales tampoco garantizan igualdad real. Garantizan acceso burocrático desigual disfrazado de universalidad. La discusión se vuelve entonces profundamente filosófica. Existe un derecho automático sobre el trabajo ajeno. Porque toda atención médica implica que alguien, estudió, trabajó, investigó, construyó infraestructura, fabricó tecnología. El anarcocapitalismo afirma que ningún individuo posee derecho coercitivo sobre el tiempo o recursos de otro. Puede existir cooperación. Puede existir ayuda. Puede existir solidaridad. Pero debe ser voluntaria. Ahí reside toda la diferencia. Uruguay probablemente sería uno de los países donde esta transición cultural resultaría más difícil. Porque gran parte de su identidad moderna se construyó sobre nociones de protección colectiva. Sin embargo, incluso dentro del modelo actual ya existe mercado, seguros privados, medicina privada, tecnología diferencial, acceso desigual, servicios premium. El igualitarismo absoluto nunca existió realmente. Simplemente convivió con capas invisibles de privilegio económico. El anarcocapitalismo propone sincerar esa realidad. La desigualdad existe. La cuestión es si debe administrarse centralmente o emerger libremente. Pero detrás de todo esto existe otra dimensión más profunda. La medicina moderna se transformó en uno de los mayores mecanismos de control institucional contemporáneo. Bases de datos. Historiales clínicos. Regulación biológica. Protocolos centralizados. Sistemas digitales de seguimiento. El cuerpo humano comenzó lentamente a integrarse a redes administrativas gigantescas. Y el anarcocapitalismo sospecha profundamente de cualquier concentración masiva de información y poder. Porque quien controla la salud, también puede controlar movilidad, seguros, empleo, acceso social, comportamiento colectivo. La pandemia global de principios del siglo XXI amplificó radicalmente ese debate. Muchos ciudadanos aceptaron restricciones enormes a cambio de seguridad sanitaria. Otros vieron allí el crecimiento de un nuevo paradigma. El biopoder. La administración política del cuerpo humano. Uruguay también atravesó ese laboratorio histórico. Y dejó una pregunta suspendida. ¿Cuánto control aceptará una sociedad a cambio de protección? El anarcocapitalismo responde. Lo menos posible. Porque considera que el poder, incluso cuando nace con buenas intenciones, tiende naturalmente a expandirse. Y pocas cosas otorgan más legitimidad al poder que el miedo a enfermar o morir. Capítulo 7. La moneda, los bancos y la ilusión del dinero estatal. El dinero es una de las ficciones más poderosas jamás creadas por la humanidad. Un papel. Un número digital. Una promesa colectiva. Y, sin embargo, civilizaciones enteras funcionan sobre esa creencia compartida. Pero aquí aparece una pregunta fundamental. ¿Quién debe controlar el dinero? En el mundo moderno, la respuesta habitual es, el Estado. A través de, bancos centrales, regulación monetaria, emisión, tasas de interés, control financiero, supervisión bancaria. Uruguay no es excepción. El peso uruguayo existe porque el aparato estatal lo sostiene legalmente y porque la sociedad acepta usarlo.
Pero el anarcocapitalismo cuestiona profundamente esa arquitectura. Porque considera que el monopolio estatal sobre la moneda genera uno de los mecanismos de poder más invisibles y más gigantescos de la modernidad. La inflación. Muchos ciudadanos creen que inflación significa simplemente suba de precios. Pero desde la visión liberal clásica, la inflación nace principalmente de expansión monetaria. Est más dinero en circulación ictarrob est menor poder adquisitivo por unidad monetaria est, más dinero en circulación, ictarrob xt, menor poder adquisitivo por unidad monetaria, est más dinero en circulación ictarrob est menor poder adquisitivo por unidad monetaria. Cuando aumenta la cantidad de dinero sin crecimiento equivalente de bienes y servicios, cada unidad monetaria pierde valor relativo. Eso implica algo brutal. El ahorro silenciosamente se erosiona. Sin necesidad de confiscación visible. El anarcocapitalismo interpreta esto como una forma indirecta de extracción. Un impuesto oculto. Porque quien emite dinero primero obtiene ventaja antes de que los precios se ajusten completamente. Los últimos receptores del dinero nuevo suelen pagar el costo mediante pérdida de poder adquisitivo. En Uruguay, la inflación forma parte de la memoria histórica colectiva. Generaciones enteras aprendieron, a refugiarse en dólares, a desconfiar parcialmente de la moneda local, a proteger ahorros fuera del sistema, a pensar en términos de devaluación permanente. Eso revela algo profundo. La confianza monetaria nunca es absoluta. Y cuando la confianza se deteriora, la sociedad busca alternativas espontáneamente. El anarcocapitalismo propone llevar esa lógica hasta sus últimas consecuencias. Competencia monetaria. Sin monopolio estatal. Las personas podrían elegir libremente, monedas privadas, criptomonedas, oro, stablecoins, monedas internacionales, activos digitales, sistemas descentralizados. El dinero dejaría de ser monopolio político. Pasaría a ser un mercado más. Aquí aparece una de las mayores revoluciones tecnológicas del siglo XXI. Bitcoin. Bitcoin introdujo una idea históricamente explosiva. Dinero sin banco central. Dinero descentralizado. Programable. Global. Difícil de censurar. Limitado algorítmicamente. Para muchos anarcocapitalistas, Bitcoin representa mucho más que tecnología financiera. Representa separación entre dinero y Estado. Algo comparable a la separación histórica entre Iglesia y Estado. Porque quien controla la moneda controla parcialmente, ahorro, crédito, inversión, consumo, estabilidad social, capacidad política. Y el monopolio monetario otorga al poder central herramientas inmensas. Uruguay, como país pequeño y relativamente abierto, podría adaptarse rápidamente a modelos monetarios híbridos o competitivos. Pero eso implicaría transformar completamente, bancos, regulación, impuestos, control cambiario, política monetaria, supervisión financiera. Y sobre todo implicaría perder algo que el Estado raramente entrega voluntariamente. Control. El anarcocapitalismo sostiene que los bancos centrales distorsionan artificialmente la economía. Manipulan tasas. Alteran ciclos económicos. Incentivan endeudamiento. Socializan pérdidas. Cuando grandes actores financieros fracasan, muchas veces el Estado interviene para rescatarlos. Entonces aparece una paradoja moderna. Privatización de ganancias. Socialización de pérdidas. Los anarcocapitalistas consideran eso capitalismo falso. Capitalismo corporativo protegido políticamente. No mercado libre real. Porque en un mercado auténticamente libre, quien toma malas decisiones quiebra. Sin rescates. Sin privilegios. Sin emisión salvadora. Pero aquí emerge nuevamente el temor central. ¿Qué ocurre si desaparece la autoridad monetaria central? Muchos imaginan caos financiero permanente. Los anarcocapitalistas responden que la competencia monetaria generaría monedas más sólidas, porque la confianza debería ganarse constantemente. La discusión entonces deja de ser técnica. Y se vuelve filosófica otra vez. ¿Qué es realmente el dinero? ¿Una herramienta del Estado? ¿O una creación espontánea de la sociedad? Porque mucho antes de existir bancos centrales ya existían, comercio, intercambio,
crédito, activos, reservas de valor. El dinero nació del mercado, no de los parlamentos. Y el anarcocapitalismo quiere devolverlo allí. Continuará. Continuamos. Capítulo 8. Seguridad, justicia y el fin del monopolio policial. Existe una pregunta que aparece inevitablemente cada vez que alguien escucha la palabra anarcocapitalismo. ¿Quién detendría a los criminales? ¿Por qué pocas funciones parecen más inseparables del Estado que la policía, los tribunales, las cárceles, las leyes, el uso legítimo de la fuerza? Incluso muchas personas favorables al libre mercado sienten vértigo cuando imaginan una sociedad sin monopolio estatal de seguridad. Y es comprensible. Porque el miedo al caos es uno de los motores políticos más antiguos de la humanidad. Durante siglos, los gobiernos justificaron su existencia afirmando algo esencial. Sin nosotros, la violencia destruiría la sociedad. El anarcocapitalismo cuestiona precisamente esa premisa. No niega la existencia de violencia humana. Hace algo más incómodo. Pregunta si el monopolio estatal realmente la reduce, o simplemente la centraliza. La historia ofrece ejemplos perturbadores. Las mayores matanzas de la humanidad moderna no fueron ejecutadas por individuos aislados. Fueron realizadas por estados, guerras masivas, genocidios, purgas, dictaduras, persecuciones ideológicas, exterminios organizados. Eso lleva a los anarcocapitalistas a una conclusión radical. El problema no es solamente la violencia privada. Es la violencia institucional concentrada. Porque cuando el poder coercitivo se monopoliza, sus errores adquieren escala gigantesca. Uruguay posee una tradición relativamente pacífica comparada con buena parte del continente. Pero aún así enfrenta problemas crecientes: inseguridad, narcotráfico, violencia urbana, saturación judicial, lentitud procesal, cárceles deterioradas, reincidencia. Y frente a cada crisis la respuesta habitual suele ser: más leyes, más presupuesto, más vigilancia, más poder policial, más regulación. El anarcocapitalismo propone otra lógica. Seguridad descentralizada. Eso podría incluir agencias privadas, arbitrajes competitivos, seguros de protección, sistemas reputacionales, vigilancia comunitaria, contratos de seguridad, mediaciones independientes. La idea central es que la justicia no necesita necesariamente monopolio estatal para existir. Sus defensores sostienen que muchas funciones jurídicas ya operan parcialmente fuera del aparato estatal: arbitrajes comerciales internacionales, mediaciones privadas, contratos empresariales, seguros jurídicos, sistemas reputacionales digitales. Millones de conflictos económicos globales se resuelven sin intervención directa de tribunales estatales tradicionales. Entonces surge la pregunta extrema. Si el mercado puede coordinar comercio global gigantesco, ¿por qué no podría coordinar también mecanismos de seguridad y justicia? Aquí aparece inmediatamente la objeción clásica. Los ricos tendrían ejércitos privados. Los anarcocapitalistas responden que el Estado históricamente ya funciona como el ejército privado más grande de todos. La diferencia es que actualmente el ciudadano común no puede elegir proveedor. Debe aceptar el monopolio existente. El anarcocapitalismo intenta introducir competencia incluso en la protección. Y donde existe competencia, argumentan, aparecen incentivos para eficiencia, innovación, reducción de abusos, mejor servicio. Pero la discusión posee una dimensión todavía más profunda. ¿Qué es realmente una ley? La visión estatista tradicional afirma: la ley nace del Estado. El anarcocapitalismo responde: la ley puede emerger espontáneamente de acuerdos humanos. Históricamente muchas normas sociales surgieron antes que los gobiernos modernos: costumbres, códigos comerciales, derecho consuetudinario, tradiciones comunitarias, acuerdos privados. La cooperación humana desarrolló reglas mucho antes de los parlamentos contemporáneos. Eso no significa ausencia de conflicto. Significa descentralización del orden. En Uruguay, imaginar justicia completamente privatizada parece hoy casi imposible culturalmente. Porque el país construyó gran parte de su estabilidad alrededor de instituciones públicas relativamente fuertes. Pero el anarcocapitalismo insiste en algo central.
La existencia histórica de un monopolio no prueba su necesidad eterna. Durante siglos también parecían inevitables, monarquías absolutas, religiones oficiales, monopolios comerciales, censura estatal, esclavitud legal. La historia humana cambia cuando ciertas estructuras dejan de parecer naturales. Y quizás el verdadero núcleo del debate sea otro. No cómo detener criminales, sino ¿quién vigila al monopolio de la fuerza? Porque cuando el Estado vigila, juzga, castiga, encarcela, recauda, legisla, todo simultáneamente, el equilibrio de poder se vuelve extremadamente delicado. El anarcocapitalismo sospecha profundamente de cualquier entidad que concentre demasiadas funciones coercitivas. Y propone fragmentar ese poder hasta volverlo competitivo. Sus críticos ven allí fragmentación peligrosa. Sus defensores ven protección contra tiranía. Ambas perspectivas nacen del mismo miedo fundamental. La violencia humana. La diferencia es donde creen que reside el mayor riesgo. Unos temen al individuo armado. Otros temen al leviatán institucional. Capítulo 9. Empresas públicas, los gigantes sagrados del Uruguay. En Uruguay existen instituciones que para muchos ciudadanos poseen una especie de aura nacional. No son solamente empresas. Son símbolos. ANCAP. UTE. OSE. Antel. Durante décadas representaron soberanía, modernización, orgullo nacional, presencia estatal, estabilidad. Para generaciones enteras, defenderlas equivalía casi a defender la república misma. Pero el anarcocapitalismo observa estas estructuras desde una lógica completamente distinta. No pregunta. ¿Son simbólicamente importantes? Pregunta. Necesitan ser monopolios protegidos políticamente. Y ahí comienza el terremoto ideológico. Porque las empresas públicas poseen una característica central. Operan con privilegios que ninguna empresa común posee. Muchas veces, monopolios legales, protección regulatoria, respaldo estatal, financiamiento privilegiado, rescates implícitos, ausencia de competencia real. Eso altera completamente los incentivos económicos. En un mercado genuinamente competitivo, una empresa debe innovar, reducir costos, mejorar servicios, adaptarse rápidamente, satisfacer clientes. Si fracasa, desaparece. Las empresas públicas raramente enfrentan esa presión total. Porque el Estado puede subsidiarlas, endeudarlas, protegerlas, cubrir pérdidas, impedir competencia. El ciudadano termina financiando ineficiencias incluso cuando no las elige. El anarcocapitalismo considera que eso distorsiona toda la economía. Porque los recursos utilizados para sostener estructuras ineficientes dejan de dirigirse hacia actividades más productivas. En Uruguay, el debate sobre empresas públicas casi siempre se vuelve emocional. Y eso tiene explicación histórica. Durante gran parte del siglo XX, muchas de estas empresas efectivamente ayudaron a construir infraestructura esencial, electrificación, telecomunicaciones, combustibles, agua potable. En contextos donde el capital privado era escaso o el país era tecnológicamente periférico, la intervención estatal tuvo capacidad organizativa importante. El problema, según la visión anarcocapitalista, aparece después. Cuando estructuras creadas para resolver problemas históricos se transforman en organismos permanentes. Toda burocracia busca perpetuarse. Y toda empresa protegida tiende a defender sus privilegios. Entonces aparecen sindicatos corporativos, presión política, tarifas artificiales, sobrecostos, rigidez laboral, captura regulatoria. El sistema comienza lentamente a girar sobre sí mismo. Ya no existe prioritariamente para servir al ciudadano. Existe para sostener la estructura. Uruguay ofrece ejemplos muy visibles de esto: tarifas energéticas elevadas, combustibles caros, costos logísticos altos, burocracia tecnológica, dificultades competitivas internacionales. Y como el país es pequeño, esos sobrecostos impactan toda la economía. El anarcocapitalismo propone algo radical. Abrir completamente la competencia. Sin monopolios. Sin privilegios estatales. Si una empresa pública es eficiente,
debería sobrevivir igualmente. Y si no puede competir, quizás nunca debió existir protegida. Aquí surge el argumento clásico contrario. Los recursos estratégicos no pueden quedar en manos privadas. Pero el anarcocapitalismo responde. Toda concentración excesiva de poder es peligrosa, incluso estatal. Además, señala algo históricamente incómodo. La corrupción no desaparece por el hecho de que una empresa sea pública. Simplemente adopta formas distintas: clientelismo, cargos políticos, contratos dirigidos, ineficiencia tolerada, sobrecostos socializados. El problema no es únicamente quién posee una empresa. El problema son los incentivos. Y el monopolio político suele reducir presión por eficiencia. Sin embargo, detrás de esta discusión económica existe otra dimensión más profunda. Las empresas públicas funcionan también como instrumentos psicológicos de identidad nacional. Son símbolos de pertenencia, de soberanía, de continuidad histórica. Por eso cualquier intento de privatización genera reacciones tan intensas. Porque muchos ciudadanos sienten que se está vendiendo parte del país. El anarcocapitalismo rompe completamente esa lógica simbólica. Sostiene que un país no es una empresa estatal. Un país son individuos libres interactuando voluntariamente. Y cuanto menos dependan de monopolios políticos, más dinámica puede volverse la sociedad. Pero aceptar eso requiere transformar algo muy profundo en la cultura uruguaya. La idea de que el Estado debe ser el gran administrador de la vida colectiva. Continuará. Continuamos. Capítulo X. Sindicatos, corporaciones y la guerra por el poder económico. Toda sociedad organiza poder. La diferencia está en cómo lo distribuye. El discurso tradicional suele presentar el conflicto económico como una lucha entre trabajadores, empresarios. Pero el anarcocapitalismo observa una estructura mucho más compleja. Porque entre ambos aparece un tercer actor gigantesco. El aparato político. Y muchas veces los verdaderos privilegios no nacen del mercado libre, sino de la alianza entre grandes corporaciones y poder estatal. Eso transforma completamente el tablero. En Uruguay, los sindicatos poseen influencia histórica enorme. Especialmente en empresas públicas, educación, transporte, administración estatal, sectores estratégicos. Durante décadas fueron vistos como defensores naturales del trabajador frente al abuso empresarial. Y en muchos momentos históricos efectivamente cumplieron ese papel. Pero el anarcocapitalismo introduce una crítica profunda. Sostiene que cuando sindicatos adquieren privilegios legales especiales, dejan de ser simples asociaciones voluntarias. Y comienzan a convertirse en estructuras de poder cuasi políticas. Porque el problema no es asociarse. El anarcocapitalismo defiende plenamente la libre asociación. Trabajadores pueden organizarse, negociar colectivamente, crear cooperativas, rechazar contratos, coordinar intereses. Todo eso forma parte de la libertad individual. El conflicto aparece cuando el Estado otorga ventajas coercitivas específicas, monopolios sindicales, bloqueos protegidos, regulaciones laborales rígidas, imposiciones obligatorias, restricciones artificiales al trabajo. Entonces el mercado laboral deja de ser completamente voluntario. Y pasa a estar administrado políticamente. En Uruguay esto produjo durante décadas un modelo corporativo peculiar. Empresarios negocian con sindicatos. Sindicatos presionan al Estado. El Estado regula empresas. Las empresas trasladan costos. El ciudadano paga el resultado final. Todo queda conectado. El anarcocapitalismo considera que esa estructura genera rigidez económica, baja productividad, dificultad para innovar, desempleo estructural, costos elevados, dependencia política permanente. Porque cuando despedir resulta extremadamente difícil o costoso, muchas empresas reducen contratación. El miedo regulatorio altera decisiones económicas constantemente. Entonces aparecen mercados laborales más pequeños, informales o estancados. Aquí surge la gran acusación moral contra el anarcocapitalismo. Quiere destruir derechos laborales. Pero sus defensores responden algo distinto. Sostienen que muchos derechos laborales modernos surgieron no solamente por leyes,
sino por crecimiento económico y competencia. Cuando existe alta demanda de trabajadores, aumentan salarios, mejoran condiciones, aparecen beneficios, crece movilidad laboral. La prosperidad genera poder de negociación descentralizado. No necesariamente regulación centralizada. Además, el anarcocapitalismo afirma que el verdadero enemigo del trabajador muchas veces no es el mercado, sino el capitalismo corporativo protegido por el Estado. Porque las grandes empresas suelen buscar subsidios, rescates, barreras regulatorias, licencias restrictivas, protección arancelaria, ventajas políticas. Eso elimina competencia pequeña y fortalece oligopolios. El resultado es paradójico. Muchos sistemas que se presentan como antimercado terminan favoreciendo justamente a los actores más grandes y conectados políticamente. Uruguay tampoco escapa a eso. Sectores enteros funcionan mediante lobby, protección, regulación diseñada, privilegios históricos, vínculos político-empresariales. El anarcocapitalismo denuncia esa simbiosis como una forma sofisticada de feudalismo moderno. Un sistema donde, el ciudadano financia, las élites negocian, las estructuras se perpetúan. Mientras tanto, el individuo común pierde flexibilidad y autonomía. Pero existe otra dimensión todavía más profunda. El trabajo no es solamente economía. Es identidad. Durante más de un siglo, gran parte de la dignidad humana moderna se construyó alrededor del empleo estable, horario fijo, salario mensual, jubilación, carrera laboral, sindicato, estabilidad institucional. El siglo XX comenzó a destruir lentamente ese paradigma. Automatización. Inteligencia artificial. Trabajo remoto. Economía digital. Freelancing global. Plataformas descentralizadas. La relación clásica entre trabajador y empresa empieza a fragmentarse. Y eso cambia completamente la discusión. El anarcocapitalismo ve en esa transformación una oportunidad histórica, individuos más independientes del aparato corporativo estatal tradicional. Pero también emerge un riesgo enorme. Porque la desaparición de estructuras estables puede generar precariedad, incertidumbre, ansiedad permanente, atomización social. La libertad extrema muchas veces elimina seguridad estructural. Y no todas las personas toleran bien esa incertidumbre. Uruguay, culturalmente, fue construido sobre estabilidad. Empleo público. Carrera larga. Protección laboral. Ritmo lento. Previsibilidad. El anarcocapitalismo introduce exactamente lo contrario: dinamismo, competencia constante, adaptación permanente, riesgo descentralizado. Eso podría liberar enorme creatividad económica. Pero también destruir viejas certezas psicológicas. Porque toda transformación radical tiene costos humanos. Y las sociedades no cambian solamente mediante teorías económicas. Cambian cuando sus estructuras mentales comienzan a romperse. Capítulo 11. Fronteras, migración y soberanía individual. ¿Qué es una frontera? Un río. Un muro. Una línea imaginaria. Un acuerdo político. Una ficción jurídica. Las fronteras parecen naturales porque crecimos rodeados de mapas. Pero durante la mayor parte de la historia humana, los límites nacionales modernos no existían como hoy los conocemos. El anarcocapitalismo observa esto y formula otra pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto el Estado debe controlar el movimiento humano? En el mundo contemporáneo, las fronteras funcionan como filtros administrados políticamente: entrada, residencia, trabajo, circulación, comercio, propiedad, identidad legal. El ciudadano necesita permisos, visas, documentos, autorizaciones. El poder político decide quién puede cruzar. Y eso otorga a los estados una herramienta gigantesca de control poblacional. Uruguay históricamente fue un país relativamente abierto a la inmigración. Gran parte de su población desciende de españoles, italianos, africanos, europeos diversos, migraciones regionales. La propia identidad uruguaya nació de mezclas humanas. Sin embargo, el siglo XX transformó el debate migratorio global. Crisis económicas. Conflictos geopolíticos.
Migraciones masivas. Refugiados. Presión sobre sistemas estatales. Entonces aparece un fenómeno central. Cuanto más grande es el Estado benefactor, más compleja se vuelve la inmigración abierta. Porque si existen amplios beneficios financiados coercitivamente por contribuyentes, surge inmediatamente la pregunta: ¿quién financia a quién? El anarcocapitalismo intenta resolver esa tensión eliminando gran parte del problema de origen. Si no existe gigantesco aparato redistributivo estatal, la migración deja de centrarse tanto en acceso a beneficios políticos. Y pasa a organizarse principalmente mediante relaciones voluntarias, contratos, propiedad privada, acuerdos laborales, asociaciones libres. Aquí emerge una idea fundamental de esta filosofía. La soberanía primaria pertenece al individuo, no al Estado. Eso implica que la libertad de circulación debería ser mucho más amplia que en los sistemas actuales. Pero aparece inmediatamente el conflicto práctico. Puede existir una sociedad completamente abierta sin generar caos cultural o económico. Los anarcocapitalistas responden de formas distintas. Algunos defienden fronteras extremadamente abiertas. Otros sostienen que en una sociedad basada fuertemente en propiedad privada, los propios propietarios decidirían acceso y permanencia. Porque en ausencia de espacios públicos estatales masivos, gran parte del territorio sería administrado mediante acuerdos privados. La lógica cambia completamente. No existiría. El Estado decide. Existiría. Los propietarios y comunidades deciden. Eso transforma radicalmente el concepto tradicional de soberanía nacional. Uruguay, como país pequeño, enfrenta aquí una cuestión particularmente delicada. ¿Cómo conservar identidad cultural en un mundo hiperglobalizado? Porque el anarcocapitalismo tiende naturalmente a disolver barreras, internacionalizar mercados, descentralizar pertenencias, debilitar nacionalismos económicos. Y eso puede producir tensiones profundas en sociedades con identidades históricas fuertes. Pero existe otra dimensión todavía más importante. La tecnología comenzó a erosionar el propio concepto clásico de frontera. Hoy alguien puede trabajar para otro continente, invertir globalmente, usar monedas digitales, educarse online, construir comunidades virtuales, producir desde cualquier lugar. El individuo empieza lentamente a independizarse del territorio físico. Y eso debilita uno de los pilares históricos del Estado moderno. El control geográfico. El anarcocapitalismo ve allí el surgimiento de una nueva era. Una civilización donde las personas se vinculen más por intereses, contratos, redes, afinidades, que por estructuras nacionales rígidas. Pero esa transición también genera vértigo. Porque las naciones no son solamente administraciones. Son relatos emocionales. Banderas. Historia. Memoria colectiva. Símbolos. Pertenencia. Y cuando las estructuras tradicionales comienzan a diluirse, muchas personas reaccionan buscando justamente más identidad nacional, no menos. El siglo XX muestra ambos movimientos simultáneamente: globalización extrema, resurgimiento nacionalista. Uruguay también queda atrapado entre esas fuerzas. Pequeño. Abierto. Conectado al mundo. Pero culturalmente aferrado a ciertas nociones históricas de estabilidad republicana. El anarcocapitalismo propone una transformación gigantesca. Pasar de soberanía territorial a soberanía individual. Y eso quizás sea uno de los cambios filosóficos más radicales imaginables. Continuará. Continuamos. Capítulo 12. Democracia, gobierno del pueblo o administración de masas. La democracia moderna es tratada casi como una religión secular. Cuestionarla suele generar escándalo moral inmediato. Porque durante generaciones se enseñó que democracia equivale automáticamente a libertad, justicia, legitimidad, civilización. Pero el anarcocapitalismo realiza una distinción incómoda. Pregunta. ¿La democracia limita realmente el poder, o simplemente decide quién lo administra? Porque votar no elimina coerción. Solamente selecciona administradores de la coerción. La mayoría decide. La minoría obedece. Eso continúa siendo imposición, aunque por
sea legitimidad electoral. El anarcocapitalismo no necesariamente rechaza los mecanismos democráticos voluntarios. Lo que cuestiona es otra cosa. Que una mayoría posea derecho automático sobre la vida, propiedad y decisiones individuales de otros. Aquí aparece uno de los principios centrales de esta filosofía. Los derechos individuales no deberían depender de votaciones. Porque si una mayoría pudiera decidir cualquier cosa legítimamente, entonces, censura, confiscación, persecución, vigilancia, prohibiciones arbitrarias, podrían volverse moralmente aceptables simplemente por cantidad de votos. La democracia entonces no garantiza libertad. Garantiza procedimiento. Y ambos conceptos no son iguales. Uruguay posee una cultura democrática particularmente fuerte en América Latina. Eso constituye uno de sus grandes orgullos históricos. Elecciones relativamente estables. Instituciones duraderas. Alternancia política. Tradición republicana. Pero el anarcocapitalismo observa algo más profundo. Incluso en democracias estables, el Estado tiende naturalmente a expandirse. Porque existe un incentivo estructural. Los políticos pueden prometer beneficios inmediatos, mientras distribuyen costos de forma difusa y futura. Entonces aparecen subsidios, gasto creciente, deuda, expansión burocrática, nuevas regulaciones, impuestos incrementals. Todo bajo legitimidad democrática. La maquinaria se alimenta sola. Cada grupo intenta obtener ventajas políticas, sindicatos, corporaciones, sectores protegidos, organizaciones sociales, funcionarios, empresas conectadas. La política se transforma lentamente en competencia organizada por recursos ajenos. El anarcocapitalismo considera que eso genera una especie de mercado coercitivo permanente, donde distintos grupos buscan capturar el aparato estatal para beneficiar sus intereses. Uruguay ofrece ejemplos constantes: negociaciones corporativas, privilegios sectoriales, cargos políticos, clientelismo, subsidios dirigidos, estructuras que sobreviven por influencia y no por eficiencia. Y todo ocurre dentro de reglas democráticas formales. Eso lleva a una conclusión profundamente incómoda. La democracia puede coexistir perfectamente con sistemas altamente ineficientes o invasivos. Porque votar no elimina incentivos de poder. Solamente los redistribuye periódicamente. Aquí aparece otra cuestión central. La mayoría de las personas no estudia profundamente economía, derecho, filosofía política, teoría monetaria, sistemas regulatorios. Y aún así deben votar sobre estructuras extremadamente complejas. El anarcocapitalismo observa esto y plantea un problema epistemológico. ¿Cómo puede una sociedad planificar centralmente millones de decisiones complejas mediante procesos políticos masivos inevitablemente simplificados? Las campañas se vuelven emocionales, superficiales, simbólicas, propagandísticas. La política moderna termina funcionando muchas veces más como marketing psicológico que como deliberación racional. El ciudadano promedio posee poco tiempo, información fragmentada, fatiga mental, prioridades personales inmediatas. Entonces delega. Y allí el poder crece nuevamente. Pero existe todavía otra dimensión más profunda. La democracia moderna transformó lentamente al ciudadano en cliente político. Muchos individuos ya no preguntan: ¿qué puedo construir? Sino: ¿qué me ofrecerá el gobierno? El incentivo se desplaza. Y cuando suficientes grupos aprenden a vivir de transferencias políticas, el aparato estatal se vuelve prácticamente irreversible. Porque demasiados intereses dependen de él. El anarcocapitalismo intenta romper completamente esa lógica. Sostiene que las relaciones humanas deberían organizarse principalmente mediante consentimiento voluntario, no mediante decisiones colectivas obligatorias. Eso no significa ausencia total de organización social. Significa descentralización radical. Menos decisiones universales. Más acuerdos locales. Más contratos individuales.
Más competencia institucional. Sus críticos responden que eso fragmentaría la sociedad. Y probablemente tengan razón en parte. Porque la democracia moderna también funciona como mecanismo de cohesión narrativa. Produce sensación de pertenencia colectiva. La ilusión de participar en una voluntad común llamada el pueblo. El anarcocapitalismo sospecha profundamente de ese concepto. Porque el pueblo nunca actúa realmente como entidad única. Actúan millones de individuos diferentes con intereses incompatibles. Y cuanto más heterogénea se vuelve una sociedad, más difícil resulta fingir unidad política total. El siglo XXI acelera justamente esa fragmentación, redes sociales, tribalización ideológica, burbujas informativas, identidades múltiples, polarización cultural. Las democracias comienzan lentamente a tensarse. Uruguay todavía conserva relativa estabilidad. Pero también muestra síntomas: agotamiento político, desencanto ciudadano, desconfianza institucional, fatiga tributaria, burocratización creciente. El anarcocapitalismo aparece entonces no solamente como propuesta económica, sino como crítica filosófica al poder colectivo centralizado. Y plantea una pregunta que las democracias modernas rara vez desean escuchar. Existen límites que ninguna mayoría debería poder cruzar. Capítulo 13. Cultura uruguaya y el miedo a la libertad. Las ideologías no flotan en el vacío. Chocan contra culturas. Y quizás ningún obstáculo sea más grande para el anarcocapitalismo en Uruguay que la propia mentalidad uruguaya. Porque Uruguay no es solamente un territorio. Es un clima psicológico. Mate lento. Conversación larga. Desconfianza del exceso. Moderación. Rutina. Estabilidad. Cierta melancolía organizada. Durante décadas el país construyó un pacto silencioso. El Estado protege. La sociedad se estabiliza. La vida transcurre sin grandes sobresaltos. Ese acuerdo moldeó generaciones enteras. Incluso quienes critican impuestos o burocracia muchas veces continúan esperando que el aparato estatal garantice jubilación, salud, educación, empleo, seguridad, estabilidad económica. El estatismo uruguayo no es solamente político. Es emocional. Está integrado a la percepción misma de normalidad. Por eso el anarcocapitalismo resulta tan disruptivo culturalmente. ¿Por qué no propone simplemente reducir impuestos? Propone alterar la relación psicológica entre individuo y sociedad. Y ahí emerge el miedo profundo. No el miedo al mercado. El miedo a la responsabilidad total. Porque la libertad radical elimina excusas estructurales. El individuo ya no puede delegar permanentemente decisiones, previsión, planificación, riesgos, consecuencias. Debe enfrentarse a sí mismo. Y eso puede resultar brutal. El Estado moderno funciona también como amortiguador existencial. Reduce incertidumbre. Promete continuidad. Genera sensación de estructura. Aunque muchas veces sea parcialmente ilusoria. El anarcocapitalismo rompe esa contención. Introduce competencia constante. Adaptación continua. Riesgo descentralizado. Para algunas personas eso significa oportunidad. Para otras, agotamiento psicológico. Uruguay históricamente valoró más la estabilidad que la aceleración. Más la previsibilidad que la ruptura. Más el equilibrio que la expansión agresiva. Por eso muchas veces observa con mezcla de fascinación y sospecha modelos hipercompetitivos. Existe una sensibilidad cultural uruguaya que teme el caos social extremo. Y no sin razones históricas. El país aprendió durante décadas a valorar la moderación institucional como forma de supervivencia regional. Entonces aparece la gran contradicción. Muchos ciudadanos critican la carga estatal, rechazan la burocracia, desconfían de la política, pero simultáneamente temen perder la estructura protectora existente. Es una relación ambivalente. Casi afectiva. El anarcocapitalismo exige algo psicológicamente difícil. Aceptar incertidumbre permanente como condición natural de la libertad. No todos desean eso. Y quizás nunca lo deseen. Porque gran parte de los seres humanos prioriza seguridad, pertenencia,
previsibilidad, orden colectivo. Antes que autonomía radical. Aquí aparece una de las preguntas más honestas que debe enfrentar cualquier defensor del anarcocapitalismo. ¿Puede una sociedad funcionar solamente sobre responsabilidad individual? Probablemente no completamente. Porque los seres humanos también necesitan cooperación, afecto, comunidad, redes de apoyo, sentido compartido. La cuestión entonces no es simplemente eliminar estructuras, sino preguntarse cuáles deben ser voluntarias y cuáles coercitivas. Uruguay podría transformarse en un laboratorio interesante justamente por su tamaño pequeño. Los países pequeños pueden adaptarse rápido, pero también pueden resistirse ferozmente a cambios culturales profundos. Y detrás de toda discusión económica permanece una verdad incómoda. Las sociedades no se organizan únicamente alrededor de eficiencia. También se organizan alrededor de emociones, miedos, hábitos, identidades, costumbres. El anarcocapitalismo suele ser extremadamente potente como teoría lógica. Pero muchas veces subestima el peso psicológico del ser humano real. No vivimos solamente de libertad. También vivimos de certidumbre. Y la tensión entre ambas cosas probablemente jamás desaparezca completamente. Continuará. Continuamos. Capítulo 14. Tecnología, inteligencia artificial y el fin del Estado tradicional. Durante siglos, el poder dependió principalmente de territorio, fuerza militar, burocracia, control físico. ¿Quién controlaba? La tierra, los impuestos, los ejércitos, la información, controlaba la civilización. Pero el siglo XXI comenzó a modificar radicalmente esa ecuación. La tecnología está erosionando lentamente las bases históricas del Estado moderno. Y quizás ningún fenómeno acelere más esa transformación que la inteligencia artificial. Porque la IA no es solamente una herramienta. Es automatización cognitiva. Eso significa algo gigantesco. Muchas funciones que antes requerían estructuras humanas masivas ahora pueden descentralizarse. Administración. Análisis. Educación. Traducción. Asistencia jurídica. Finanzas. Diagnóstico médico. Coordinación logística. El aparato burocrático tradicional comienza lentamente a perder exclusividad funcional. El anarcocapitalismo observa esto como una revolución histórica. Porque durante siglos el Estado justificó parte de su tamaño afirmando: solamente una gran estructura central puede coordinar sociedades complejas. Pero las redes digitales están demostrando otra posibilidad. Coordinación distribuida. Millones de individuos interactuando, en tiempo real, globalmente, sin jerarquías rígidas, mediante sistemas automáticos, plataformas descentralizadas, inteligencia algorítmica. El monopolio organizativo empieza a fracturarse. Uruguay, aunque pequeño, ya participa de esa transformación. Un programador en Montevideo puede trabajar para Asia, cobrar en criptomonedas, usar plataformas globales, aprender mediante IA, construir empresas sin infraestructura estatal tradicional. La economía comienza a escapar parcialmente del territorio. Y eso debilita el modelo clásico de control político. Porque el Estado moderno depende enormemente de identificación, localización, fiscalización, regulación territorial. Pero el capital digital se mueve casi instantáneamente. Y la inteligencia artificial acelera todavía más esa desmaterialización. El anarcocapitalismo imagina un futuro donde muchas funciones actualmente estatales sean reemplazadas por contratos inteligentes, reputación algorítmica, arbitraje automatizado, monedas descentralizadas, organizaciones autónomas digitales, sistemas distribuidos de gobernanza. El viejo leviatán burocrático podría comenzar a parecer demasiado lento para competir con redes inteligentes globales. Aquí emerge una paradoja fascinante. La misma tecnología que puede liberar individuos, también puede crear sistemas de vigilancia sin precedentes. Porque la inteligencia artificial permite monitoreo masivo, análisis conductual, predicción social, identificación biométrica, control financiero, censura automatizada, manipulación psicológica personalizada.
Nunca antes el poder tuvo herramientas tan profundas para observar comportamiento humano. Entonces el siglo XXI abre dos caminos simultáneos. Descentralización radical. O hipercontrol digital. Y ambas posibilidades avanzan al mismo tiempo. El anarcocapitalismo teme especialmente la segunda. Porque un Estado equipado con IA avanzada, vigilancia total, monedas digitales centralizadas, puntuación social, monitoreo algorítmico, podría alcanzar niveles de control históricamente inéditos. La tecnología transformaría la burocracia en una maquinaria casi omnipresente. Por eso muchos anarcocapitalistas defienden, cifrado, privacidad digital, descentralización, software libre, anonimato financiero, redes distribuidas. No solamente como preferencias técnicas, sino como mecanismos de defensa civilizatoria. Uruguay, relativamente estable y pequeño, podría adaptarse rápidamente a sistemas digitales avanzados. Pero justamente allí aparece el riesgo. Las sociedades pequeñas muchas veces facilitan integración total de datos, identidad, salud, impuestos, educación, finanzas, movilidad. Todo conectado. Todo trazable. La línea entre eficiencia administrativa y vigilancia estructural puede volverse extremadamente delgada. Y aquí aparece una de las preguntas más importantes del futuro. ¿Quién controlará los algoritmos? Porque durante gran parte de la historia el poder necesitó, policías, funcionarios, soldados, oficinas físicas. Pero un algoritmo puede gobernar silenciosamente millones de decisiones, créditos, seguros, acceso financiero, reputación, visibilidad pública, contratación laboral, comportamiento social. El poder comienza a volverse invisible. Automático. Predictivo. El anarcocapitalismo sostiene que concentrar semejante capacidad en estructuras estatales sería peligrosísimo. Pero también reconoce un problema incómodo. Las corporaciones tecnológicas gigantes pueden acumular niveles similares de influencia. Entonces el conflicto del futuro quizás ya no sea simplemente Estado versus mercado, sino centralización versus descentralización. Porque tanto gobiernos como megacorporaciones poseen incentivos para acumular datos, dependencia, control conductual, infraestructura digital. Y el individuo corre riesgo de quedar atrapado entre ambos gigantes. La inteligencia artificial podría liberar humanidad de tareas repetitivas y expandir creatividad individual. O podría consolidar sistemas de administración total. Todavía no lo sabemos. Pero una cosa parece clara. El modelo estatal industrial del siglo XX comienza lentamente a quedar obsoleto frente a la velocidad tecnológica del siglo XXI. Y Uruguay, aunque pequeño y aparentemente periférico, no podrá escapar a esa transformación planetaria. Capítulo 15. El experimento uruguayo, ¿cómo sería una transición anarcocapitalista? Hasta aquí hablamos de filosofía. Ahora aparece la pregunta concreta. ¿Cómo podría transformarse realmente Uruguay? Porque una cosa es teorizar libertad radical. Y otra muy distinta reorganizar una sociedad entera. El anarcocapitalismo absoluto probablemente no surgiría de un día para otro. Ningún país moderno puede apagar instantáneamente, impuestos, burocracia, sistema monetario, policía, salud pública, jubilaciones, tribunales. La transición sería necesariamente gradual. Y profundamente conflictiva. Uruguay posee ventajas particulares para un experimento de este tipo: tamaño pequeño, población relativamente educada, estabilidad institucional, conectividad, apertura cultural moderada, baja escala territorial. Pero también enfrenta obstáculos gigantescos: fuerte cultura estatista, dependencia histórica del aparato público, envejecimiento poblacional, peso sindical, mentalidad regulatoria, estructura impositiva expansiva. Entonces la transición debería comenzar probablemente por descentralización progresiva. No por abolición inmediata. El primer gran cambio sería filosófico. El Estado dejaría de verse como administrador natural de toda la sociedad. Y pasaría a verse como proveedor más entre alternativas posibles. Eso alteraría completamente la relación ciudadano-poder. Algunas transformaciones posibles. 1.
Competencia monetaria, legalización plena de criptomonedas, monedas extranjeras, contratos multimoneda, sistemas financieros descentralizados. El peso uruguayo competiría libremente. No existiría monopolio monetario obligatorio. 2. Reducción tributaria gradual. El objetivo anarcocapitalista sería disminuir progresivamente, IRPF, IVA, cargas laborales, impuestos corporativos, aranceles, impuestos inflacionarios indirectos. La lógica, dejar recursos directamente en manos individuales. 3. Desregulación masiva. Eliminar permisos innecesarios, barreras artificiales, licencias restrictivas, monopolios legales, trabas burocráticas. La innovación dejaría de depender de aprobación política constante. 4. Privatización competitiva. No simplemente vender monopolios públicos, sino abrir competencia total, energía, telecomunicaciones, combustibles, infraestructura, transporte. La clave no sería privatizar para amigos políticos, sino destruir privilegios monopólicos. 5. Reforma previsional radical. Cada individuo administraría crecientemente, ahorro, inversión, retiro, seguros. El sistema obligatorio disminuiría gradualmente. 6. Educación descentralizada. Expansión masiva de educación privada, plataformas digitales, sistemas híbridos, aprendizaje autónomo, vouchers competitivos, certificaciones libres. 7. Justicia arbitral paralela. Fortalecimiento de arbitrajes privados, mediaciones, contratos inteligentes, resolución descentralizada de conflictos. 8. Apertura económica extrema. Uruguay podría transformarse en hub tecnológico, refugio financiero, laboratorio cripto, centro de innovación regulatoria mínima. Algo parecido a Singapur, Dubái, Estonia, pero llevado todavía más lejos en descentralización. Sin embargo, aquí aparecen las consecuencias reales. Porque toda transición genera ganadores y perdedores. Sectores completos podrían colapsar, burocracias, estructuras sindicales, empleos estatales redundantes, industrias protegidas. Muchas personas experimentarían miedo legítimo. La estabilidad desaparecería parcialmente. Y el anarcocapitalismo raramente habla suficiente sobre el costo psicológico de esa adaptación. Porque la libertad económica intensa también implica competencia feroz, incertidumbre constante, movilidad permanente, presión adaptativa. No todos prosperan igual bajo esas condiciones. Además, existe un riesgo geopolítico enorme. Los estados vecinos podrían reaccionar negativamente ante un Uruguay ultraliberal, presión diplomática, conflictos regulatorios, tensiones financieras, acusaciones de paraíso fiscal, disputas comerciales. El país tendría que navegar un entorno internacional dominado todavía por estados tradicionales. Y aún así, el experimento podría atraer capital, innovación, talento global, emprendedores, tecnólogos, inversores digitales. Uruguay podría convertirse en uno de los territorios más libres económicamente del planeta. Pero aquí surge la pregunta final de fondo. ¿Qué tipo de sociedad emergería? Porque reducir coerción estatal no garantiza automáticamente felicidad, virtud, comunidad, sentido existencial. El mercado organiza intercambio. No necesariamente propósito humano. Y quizás allí reside el límite filosófico más profundo del anarcocapitalismo. Puede ofrecer libertad. Pero no puede garantizar significado. Eso seguirá siendo tarea de cada individuo. Continuará. Continuamos. Capítulo 16. Pobreza, desigualdad y el dilema moral de la libertad. Toda filosofía política enfrenta finalmente la misma pregunta. ¿Qué hacemos con los más débiles? No importa cuán sofisticada sea la teoría económica. Tarde o temprano aparece el rostro humano del problema: pobreza, enfermedad, discapacidad, abandono, fracaso, soledad. Y allí las ideas dejan de ser abstractas. El anarcocapitalismo recibe aquí una de las críticas más intensas y persistentes. Una sociedad completamente libre produciría desigualdades insoportables.
La respuesta habitual de sus defensores es que la desigualdad no nace necesariamente del mercado, sino muchas veces del privilegio político. Y tienen parcialmente razón. Gran parte de las fortunas modernas creció, cerca del Estado, mediante regulación favorable, monopolios, contratos privilegiados, rescates financieros, influencia política. El capitalismo corporativo contemporáneo rara vez es un mercado completamente libre. Pero incluso eliminando privilegios estatales, seguirían existiendo diferencias enormes entre individuos. Porque los seres humanos no son iguales en capacidades, inteligencia, disciplina, ambición, estabilidad emocional, creatividad, tolerancia al riesgo, salud, circunstancias familiares. El mercado amplifica muchas de esas diferencias. Y el anarcocapitalismo acepta esa realidad con bastante crudeza. No promete igualdad de resultados. Promete únicamente libertad de intercambio. Aquí emerge uno de los choques morales más profundos con las sensibilidades modernas. Porque gran parte de la cultura contemporánea considera injusto que alguien sufra carencias severas mientras otros acumulan abundancia extrema. El anarcocapitalismo responde que la desigualdad no equivale automáticamente a explotación. Si los intercambios fueron voluntarios, considera legítimos los resultados aunque sean muy desiguales. Pero eso no resuelve completamente el dilema emocional. Porque una sociedad puede ser formalmente libre, y simultáneamente producir enormes niveles de exclusión. Entonces aparece una pregunta brutal. ¿Debe la sociedad ayudar coercitivamente a quien fracasa? El anarcocapitalismo dice, no coercitivamente. Sí voluntariamente. Allí reside toda la diferencia filosófica. Sus defensores imaginan redes espontáneas de caridad, mutualismo, fundaciones, asociaciones, ayuda comunitaria, cooperación descentralizada. Y señalan correctamente que gran parte de la ayuda humana existió antes del Estado benefactor moderno. Pero sus críticos dudan que la solidaridad voluntaria alcance escalas suficientes para sociedades complejas y urbanas. Especialmente en momentos de crisis masivas. Uruguay posee una sensibilidad particularmente fuerte hacia la cuestión social. La idea de dejar gente atrás genera rechazo cultural profundo. Porque el país construyó parte de su identidad moderna alrededor de cierta noción de cohesión colectiva. Aunque imperfecta. Aunque burocrática. Aunque costosa. El anarcocapitalismo rompe parcialmente ese contrato emocional. Y exige aceptar algo muy difícil. La libertad incluye desigualdad visible. Más aún, la libertad incluye posibilidad de fracaso severo. Eso resulta insoportable para muchas personas. Porque el Estado moderno no solamente redistribuye dinero. También redistribuye ansiedad existencial. Reduce parcialmente el miedo al colapso total. El anarcocapitalismo disminuye esa red centralizada de contención. Y eso puede producir simultáneamente, más innovación, más riqueza, más dinamismo, pero también, más incertidumbre, más volatilidad, más diferencias extremas. Aquí aparece otro punto incómodo. Muchas veces el propio Estado genera pobreza estructural mediante, inflación, impuestos distorsivos, barreras regulatorias, destrucción de empleo, monopolios, corrupción, dependencia asistencial prolongada. El anarcocapitalismo sostiene que liberar la economía produciría crecimiento tan grande que incluso los sectores más pobres vivirían mejor. Existen ejemplos parciales que apoyan esa idea: expansión tecnológica, reducción global de pobreza extrema, innovación competitiva, mercados abiertos. Pero también existen ejemplos donde mercados desregulados generaron concentración extrema, precarización, explotación, poder corporativo gigantesco. La realidad rara vez es completamente pura. Y allí aparece quizás el punto más honesto de todo este debate. El anarcocapitalismo no promete un mundo perfecto. Promete un mundo donde la coerción institucional sea mínima. Eso no elimina sufrimiento, injusticia, tragedia, desigualdad, fracaso humano. Solamente cambia quien administra las consecuencias. Y tal vez la pregunta más difícil no sea económica, sino moral. ¿Cuánta desigualdad está dispuesta a tolerar una sociedad en nombre de la libertad? No existe respuesta matemática. Porque las civilizaciones siempre oscilan entre dos impulsos opuestos,
autonomía, protección. Demasiada protección puede sofocar libertad. Demasiada libertad puede fragmentar comunidad. Uruguay históricamente eligió inclinarse hacia cierta protección colectiva moderada. El anarcocapitalismo propone desplazarse radicalmente hacia la autonomía individual. Y el resultado de esa transición dependería no solamente de leyes, sino de la calidad ética, cultural y psicológica de las personas que habiten esa sociedad. Porque ninguna estructura política puede reemplazar completamente el carácter humano. Capítulo 17. El individuo frente al vacío. Existe un momento silencioso al final de toda ideología. Un lugar donde desaparecen estadísticas, modelos económicos, discursos políticos, teorías filosóficas. Y queda solamente el individuo. Solo. Frente a sí mismo. El anarcocapitalismo lleva inevitablemente hacia ese punto. Porque al desmontar estructuras de tutela colectiva, obliga a enfrentar una pregunta esencial. ¿Qué hará cada persona con su libertad? Durante siglos, las sociedades ofrecieron marcos relativamente claros: religión, nación, familia, tradición, partido, sindicato, Estado. Estructuras que organizaban sentido. El individuo moderno, en cambio, comienza lentamente a quedar más expuesto. Más autónomo. Pero también más solo. El anarcocapitalismo celebra esa autonomía porque considera que ninguna autoridad debería dirigir la vida ajena. Y filosóficamente esa idea posee enorme fuerza. Pero existe una dimensión psicológica frecuentemente subestimada. Muchos seres humanos no desean libertad absoluta. Desean orientación. Pertenencia. Certeza. Narrativas compartidas. El problema es que toda estructura que otorga sentido también tiende a ejercer poder. Y allí aparece la tensión eterna de la civilización. Cuanta más estructura, más estabilidad. Pero también, menos autonomía. Cuanta más libertad, más posibilidad creativa. Pero también, más incertidumbre existencial. Uruguay representa de forma muy particular esa tensión. Porque es una sociedad donde históricamente, el ritmo fue lento, la vida relativamente predecible, el conflicto político moderado, la protección estatal significativa. Muchos uruguayos crecieron dentro de una arquitectura invisible de seguridad psicológica, empleo relativamente estable, jubilación esperada, educación pública, salud accesible, normas sociales claras. El anarcocapitalismo cuestiona todas esas certezas simultáneamente. Y por eso produce fascinación y miedo al mismo tiempo. Porque detrás de la discusión económica existe otra mucho más profunda. ¿Puede el ser humano sostenerse espiritualmente sin estructuras colectivas fuertes? La tecnología intensifica todavía más este problema. El siglo XXI está fragmentando comunidades, religiones tradicionales, identidades nacionales, vínculos laborales estables, relaciones presenciales. El individuo hiperconectado muchas veces se siente más aislado que nunca. Y en ese vacío psicológico, el Estado moderno muchas veces funciona también como sustituto simbólico de comunidad. No solamente administra recursos. Administra sensación de pertenencia. El anarcocapitalismo reduce drásticamente ese rol. Y devuelve al individuo la responsabilidad de construir, propósito, redes humanas, significado, disciplina, dirección vital. Eso puede producir seres humanos extraordinariamente libres y creativos. O profundamente desorientados. Probablemente ambas cosas simultáneamente. Aquí aparece un punto que incluso muchos anarcocapitalistas reconocen en privado. El mercado no resuelve el sentido de la existencia. Puede coordinar intercambio. No propósito. Puede generar abundancia. No significado. Puede expandir opciones. No responder por qué vivir. Y cuando las viejas estructuras pierden fuerza, emerge el gran desafío de la modernidad. Aprender a vivir sin tutores absolutos. Ni reyes. Ni iglesias dominantes. Ni estados paternalistas totales. Pero tampoco caer en nihilismo. Porque una sociedad compuesta únicamente por individuos aislados difícilmente permanezca cohesionada mucho tiempo. Toda civilización necesita algún nivel de confianza, cooperación.
Ética compartida, códigos culturales. La pregunta entonces no es solamente cómo reducir coerción, sino cómo preservar humanidad en medio de libertad creciente. Uruguay podría convertirse en un laboratorio fascinante precisamente porque aún conserva cierta escala humana. Todavía existen, barrios reconocibles, vínculos lentos, memoria colectiva, conversación pública relativamente cercana. Pero el mundo avanza hacia otra dirección: automatización, hiperindividualización, digitalización total, aceleración constante. Y quizás el verdadero desafío del futuro no sea elegir entre Estado o mercado, sino evitar que el ser humano quede completamente reducido a dato, consumidor, perfil algorítmico, unidad económica. El anarcocapitalismo aporta una advertencia poderosa contra la concentración de poder. Pero también deja abierta una pregunta gigantesca. ¿Qué sostendrá emocionalmente a las personas cuando desaparezcan las viejas estructuras protectoras? Tal vez ninguna teoría política pueda responder completamente eso. Porque algunas preguntas pertenecen menos a la economía, y más a la condición humana misma. Continuará. Continuamos. Capítulo 18. Uruguay como nodo del Nuevo Mundo. Durante siglos, los países pequeños vivieron condicionados por limitaciones inevitables: territorio reducido, mercados internos pequeños, dependencia geopolítica, escasez de escala, vulnerabilidad económica. Pero la revolución digital comenzó a alterar parte de esas reglas históricas. En un mundo donde el capital circula instantáneamente, el conocimiento es global, el trabajo puede ser remoto, las monedas se digitalizan, la inteligencia artificial multiplica productividad, la escala física pierde parte de su antiguo peso. Y eso abre una posibilidad inédita para Uruguay. Convertirse no en potencia territorial, sino en nodo estratégico. Un territorio pequeño, altamente conectado, flexible y atractivo para individuos globales. El anarcocapitalismo imagina precisamente ese tipo de sociedad: baja fricción regulatoria, impuestos mínimos, apertura financiera, innovación rápida, soberanía individual elevada. Un país donde el talento internacional quiera instalarse no por obligación, sino por libertad. Uruguay ya posee algunas características que podrían favorecer esa transición: estabilidad institucional relativa, baja violencia regional comparativa, conectividad digital razonable, tradición jurídica, cultura relativamente tolerante, escala manejable. Pero para transformarse realmente en un nodo global debería modificar profundamente su arquitectura mental y económica. Porque hoy todavía arrastra burocracia pesada, costos altos, presión fiscal significativa, lentitud regulatoria, rigidez laboral, cultura administrativa estatista. El anarcocapitalismo propondría convertir esas debilidades en exactamente lo contrario. Imaginemos un Uruguay donde crear una empresa lleve minutos, cualquier moneda sea legal, contratos digitales posean plena validez, impuestos sean extremadamente bajos, la innovación no necesite permisos interminables, el Estado interfiera mínimamente. Eso podría atraer tecnólogos, programadores, científicos, inversores, creadores digitales, nómadas globales, empresas descentralizadas. El país funcionaría más como plataforma que como estructura cerrada. Pero aquí aparece nuevamente la tensión central. ¿Puede una sociedad mantener cohesión cultural bajo apertura extrema? Porque la globalización intensa también disuelve identidades, costumbres, ritmos tradicionales, estructuras locales. Montevideo podría transformarse rápidamente en una ciudad global hipertecnológica. Y simultáneamente perder parte de aquello que hoy la hace reconocible. El anarcocapitalismo suele priorizar libertad económica sobre preservación cultural. Pero las comunidades humanas muchas veces valoran ambas cosas simultáneamente. Entonces surge otra pregunta. ¿Qué significa Uruguay en un mundo completamente globalizado? Una nación. Una plataforma jurídica. Una red económica. Un refugio financiero. Una comunidad cultural. Tal vez todas parcialmente. El siglo XX comienza a transformar incluso el concepto mismo de ciudadanía. Porque cada vez más personas poseen ingresos internacionales, identidades híbridas, residencias múltiples, activos digitales, comunidades virtuales.
La pertenencia se vuelve más líquida. Y eso erosiona lentamente la lógica clásica del Estado-nación industrial. El anarcocapitalismo acelera justamente ese proceso. Visualiza un mundo donde las personas elijan jurisdicciones casi como hoy eligen servicios, comparando reglas, impuestos, libertades, estabilidad, privacidad, oportunidades. La competencia dejaría de ocurrir solamente entre empresas. También ocurriría entre sistemas legales. Uruguay podría beneficiarse enormemente de eso si lograra posicionarse como uno de los territorios más abiertos y previsibles del planeta. Pero también correría riesgos considerables: dependencia financiera extrema, volatilidad internacional, pérdida de soberanía práctica, tensiones sociales internas, aumento de desigualdad, fragmentación cultural. Porque cuanto más globalizada se vuelve una economía, más expuesta queda a dinámicas externas. Y aquí emerge otra paradoja importante. El anarcocapitalismo busca minimizar el poder estatal, pero un país pequeño ultraabierto podría terminar altamente condicionado por corporaciones globales, mercados internacionales, plataformas tecnológicas, flujos financieros masivos. El poder no desaparece. Simplemente cambia de forma. Por eso el gran conflicto del futuro probablemente no será solamente Estado versus individuo, sino redes gigantescas versus autonomía humana. Y Uruguay, precisamente por su tamaño, podría experimentar esas tensiones antes que muchos otros países. Porque las sociedades pequeñas funcionan como sensores adelantados del cambio histórico.